El jefe Lakota envió a una joven apache por refugio, y el ranchero le ofreció un hogar digno. La tarde caía con una luz dura, casi blanca, cuando el jefe Lakota apareció en el linde del valle, montado en un caballo oscuro y llevando a pie a una joven apache que avanzaba con pasos cortos, como si cada movimiento le recordara por qué había tenido que abandonar su tierra. El viento levantaba polvo cálido, y ella mantenía el rostro bajo, con un mechón de cabello pegado a la mejilla por el sudor y el cansancio, mientras el jefe observaba el horizonte con la serenidad grave de alguien que entiende que la misericordia también es un deber. Al final del sendero, junto a una cerca recién reparada, el ranchero esperaba sin saber a quién buscaban, con las mangas arremangadas, las manos aún manchadas de tierra y una expresión cansada pero limpia. Esa clase de rostro que revela años de trabajo más que palabras. Cuando el jefe Lakota desmontó, la joven dio un paso atrás instintivo, como si su cuerpo ya no supiera distinguir seguridad de amenaza, y el ranchero lo notó. Vio la forma en que ella apretaba la manta contra su pecho. Vio el temblor leve en sus dedos. Vio la forma en que sus ojos buscaban una salida que no existía. El jefe Lakota habló primero, con el tono grave de quien trae verdad en la voz. Ella necesita refugio, un lugar donde el camino no la alcance. Y aunque no dio detalles, el ranchero no los pidió, porque entendió que el dolor no necesita explicación para ser real. La joven levantó la vista apenas, lo suficiente para ver la casa detrás del hombre, una estructura modesta con paredes de madera clara y humo suave saliendo de la chimenea. Pero al mismo tiempo vio lo desconocido, vio el riesgo, vio todo lo que no podía controlar, y su respiración se volvió corta, como si su cuerpo temiera que cualquier palabra pudiera traer de vuelta aquello de lo que había huido. El ranchero dio un paso adelante, no hacia ella, sino hacia el jefe Lakota, una distancia que dejaba claro que no iba a obligarla a acercarse, y con una voz firme pero tranquila dijo: «Si viene bajo tu palabra, puede quedarse bajo la mía». Y esa frase, simple, sin adornos, hizo que la joven respirara hondo por primera vez desde que el día había comenzado. El jefe Lakota asintió, satisfecho de haber encontrado un sitio donde dejar una vida que no debía seguir corriendo. Y luego colocó suavemente una mano sobre el hombro de la joven, no para empujarla, sino para despedirse con respeto, murmurando algo en su lengua que ella entendió como «estás a salvo por ahora». Cuando el jefe se alejó cabalgando hacia el norte, el silencio se hizo grande entre la joven y el ranchero. Un silencio tenso, lleno de tierra seca, y preguntas que ninguno sabía formular. Ella dio un paso pequeño hacia atrás, aferrándose al borde de su manta, y ese movimiento le mostró al ranchero que cualquier gesto brusco podía romper algo que recién empezaba a sostenerse. Así que hizo lo único que su corazón decente le permitió. Dejó su cantimplora sobre una roca cercana, retrocedió 2 pasos y señaló el porche de su casa, indicando que ella podía elegir dónde situarse sin que él la guiara con la mano. La joven lo observó, esperando algún tono autoritario, alguna orden, alguna señal de que estaba entrando en otro lugar donde tendría que soportar más miedo. Pero no encontró nada, solo un hombre quieto, con la mirada baja y la postura abierta, como si la puerta que estaba ofreciendo no fuera de madera, sino de paz. La brisa movió su cabello y, por un instante leve, casi imperceptible, ella dejó caer la manta lo suficiente para que el ranchero notara el temblor en su brazo. Un gesto que él recibió no como debilidad, sino como verdad. Entonces ella pronunció la hecho line destinada a este capítulo, con una voz tan rota que parecía nacer del polvo mismo. «Solo necesito un lugar donde no me persigan». Y aunque el ranchero no sabía su historia, sí sabía reconocer el peso de una súplica honesta. Asintió despacio, sin prisa, y respondió con un gesto suave señalando la sombra del porche, ofreciéndole un espacio donde descansar sin promesas, sin preguntas, sin condiciones. El sol se escondía detrás de las colinas, tiñendo todo de un naranja cansado, y en ese fade silencioso quedó claro que ese hogar, aunque todavía desconocido,
Aunque todavía frágil, sería el primer lugar en mucho tiempo donde ella podría respirar sin correr. La luz del atardecer apenas alcanzaba a filtrarse bajo el porche, cuando la joven apache dio los primeros pasos hacia la sombra que el ranchero le había ofrecido, moviéndose con la cautela de quien no sabe si una puerta abierta es realmente un refugio o solo otra forma de quedar atrapada. El piso de madera crujió bajo sus pies, como si reconociera una presencia nueva, y ella se detuvo de golpe, respirando rápido, con los dedos apretados en la manta. Un reflejo antiguo, una costumbre nacida de demasiadas huidas. El ranchero, que aún permanecía a unos metros, no avanzó ni un paso, manteniendo una distancia exacta, estudiada solo por instinto, esa distancia que permite que un animal herido decida si quiere entrar o volver al monte. Él levantó las manos apenas, mostrando las palmas en señal de calma, pero sin acercarse, sin forzar confianza. Y luego señaló el escalón más ancho, un lugar donde ella podía sentarse sin sentir que cruzaba el umbral de otro mundo que aún la asustaba. La joven dudó, mirando la casa, mirando al hombre, mirando el camino por donde el jefe Lakota había desaparecido. Y en ese instante, algo dentro de ella chasqueó, como una cuerda gastada que se rompe. Si daba otro paso hacia el campo abierto, correría hasta caer. Si daba otro hacia la casa, tendría que soportar la vulnerabilidad. Eligió la vulnerabilidad, quizás porque sus piernas ya no tenían fuerza para más huidas, quizás porque el silencio del ranchero era menos amenazante que los gritos de la memoria. Así que se dejó caer sobre el escalón con torpeza, apoyando el hombro contra el poste del porche para sostenerse. Él notó el mareo leve que la recorrió. La forma en que cerró los ojos un momento demasiado largo y sin decir palabra dejó su cantimplora en el borde del escalón. Un gesto que no invadía, no exigía, solo ofrecía. Ella la miró con desconfianza al principio, luego con necesidad. Y al final tomó el agua con manos temblorosas, bebiendo a sorbos cortos que parecían arrancarle el miedo de la garganta. El ranchero esperó hasta que ella respiró un poco más regular, y entonces dio un paso hacia la casa, no hacia ella, abriendo la puerta con un movimiento lento para que el chirrido no la sobresaltara. El interior estaba iluminado por una lámpara de aceite, proyectando sombras cálidas sobre las paredes de madera. Y ella tragó saliva al ver ese espacio tan ajeno, tan lleno de objetos que parecían esperarla y alejarla al mismo tiempo. Una mesa de pino gastada, una olla aún tibia sobre el fogón, un banco con una manta doblada. Él señaló la mesa sin mirarla directamente, como quien da permiso sin imponerlo, y luego retrocedió hasta la cocina, abriendo distancia para que ella pudiera decidir si quería entrar o quedarse en el porche. La joven permaneció en el escalón varios segundos, respirando el olor a pan y a humo que salía desde adentro. Un olor que nunca había asociado con seguridad, pero que ahora le pareció casi un abrazo distante. Finalmente, con pasos cortos, entró un poco, solo lo suficiente para cruzar el umbral, y ese cruce, mínimo, tembloroso, fue la shift pulse del capítulo. Porque aunque la casa seguía siendo extraña, ya no era hostil. La sombra de la lámpara se movió sobre su rostro, revelando el cansancio, la suciedad en las mejillas, el miedo aún vivo en sus ojos, y el ranchero, desde la cocina, comprendió que lo primero que debía ofrecerle no era comida ni cama, sino dignidad. Por eso tomó una manta limpia del banco, la dejó doblada sobre una silla, y regresó a su posición lejos de ella, repitiendo la misma cortesía silenciosa que el jefe Lakota había mostrado horas antes: ofrecer sin tocar. La joven se acercó a la silla, dudó, la tocó apenas con las yemas de los dedos, como si sintiera que ese objeto sencillo podía quebrarla de una forma distinta, y luego, casi sin pensarlo, se envolvió con la manta, dejando caer la que traía empapada de polvo y miedo. El ranchero desvió la mirada para darle privacidad, y ese gesto, tan pequeño, tan humano, hizo que ella respirara más hondo, por primera vez sin sentir que alguien observaba su debilidad. El Fade llegó con la lámpara temblando sobre la mesa.
la casa respirando a su alrededor y la joven en pie, dentro de un hogar que no entendía, pero que, por primera vez en demasiado tiempo, no quería abandonar. La mañana llegó despacio, con un aire frío que entraba por las rendijas de la ventana y un olor tenue a madera húmeda que hacía que la casa pareciera más pequeña pero más viva. Y la joven apache abrió los ojos sin saber por un instante dónde estaba, hasta que sintió la manta limpia sobre sus hombros y recordó que no había dormido bajo un cielo hostil, sino en un espacio cerrado que no la había roto. El ranchero ya estaba despierto, de rodillas junto al fogón, moviendo unas brasas silenciosas para calentar agua. Y cuando ella se asustó al verlo, él giró solo un poco, lo suficiente para mostrar que la había escuchado, pero no lo suficiente para invadir su espacio. Su postura era firme pero tranquila, los movimientos lentos, casi ceremoniales, porque entendía que la primera hora del día es cuando el miedo más rápido despierta. Y ningún gesto brusco debía ocurrir en esa franja donde una persona decide si permanece o huye. Ella se incorporó con torpeza, sujetándose del borde de la silla, y aunque su respiración volvió a acelerarse, no se llevó las manos al pecho como hacía antes. Esta vez solo observó, intentando reconocer al hombre que había compartido su techo sin tocarla ni mirarla demasiado. Él colocó una taza de agua tibia sobre la mesa, pero después de hacerlo, retrocedió 3 pasos, marcando un espacio que decía más que cualquier palabra. Un espacio donde ella podía acercarse sin sentir que debía defenderse. La joven lo observó en silencio, y fue ahí, justo en esa quietud, donde apareció la primera heart pulse del capítulo. La forma en que sus ojos se suavizaron un instante al ver que la taza no venía acompañada de exigencias. Al final, avanzó con pasos cortos y tomó la taza con ambas manos, sintiendo el calor subir por sus dedos, como si una pequeña parte de su cuerpo recordara cómo se siente estar viva sin correr. El ranchero volvió la mirada hacia la ventana, dejando que ella bebiera sin sentirse observada. Y esa ausencia de presión le dio una calma tan inesperada que tuvo que cerrar los ojos para contener un temblor que ya no era miedo, sino alivio. Cuando terminó de beber, él le señaló el banco largo junto a la pared, un lugar más firme donde podría sentarse sin sentir que ocupaba demasiado espacio. Y ella obedeció sin entender del todo por qué confiaba en esa indicación. Allí fue cuando ocurrió la primera fricción del día. La puerta del corral chirrió con el viento, y el ruido brusco hizo que la joven se encogiera, respirando hondo como si esperara un golpe o una voz alzada. El ranchero giró entonces, pero lo hizo con una calma tan grande que parecía ponerle peso al aire, diciendo sin palabras que no había nada que temer. Caminó hacia la puerta y la cerró despacio, sin ruido, y luego volvió al fogón, repitiendo la misma distancia segura. La joven observó ese pequeño recorrido, cómo él cuidaba no solo de la casa sino del sonido que hacía dentro de ella, y cuando él ajustó la manta que había dejado sobre el respaldo de una silla, solo moviéndola, sin intentar colocársela, ella reconoció algo que no esperaba. Ese gesto no era de servidumbre ni de lástima, era respeto, y el respeto, para alguien que venía de días de persecución, era más valioso que cualquier promesa. Se produjo entonces la shift pulse del capítulo. Ella habló primero, no con una historia completa, no con una explicación, solo con una frase pequeña que parecía querer escapar desde la parte más cansada de su alma. No estoy acostumbrada a una casa donde nadie me grita. Y al escucharla, el ranchero dejó de avivar el fuego un segundo. Inclinó apenas la cabeza, como quien recibe una verdad sin prisa ni juicio, y respondió con una calma que parecía parte de la madera misma. Aquí. No hay prisa para nada. Ella bajó la mirada, como si esa frase le pesara demasiado en el pecho, pero el peso no era doloroso, era nuevo. La luz entró por la ventana, iluminando partículas de polvo que flotaban en el aire. Y en ese fade silencioso, la casa dejó de ser un refugio prestado y comenzó a sentirse, muy lentamente,
como un lugar donde su miedo podía sentarse sin tener que esconderse. La tarde caía lenta, con una luz tibia que entraba por la ventana y dejaba franjas doradas sobre el suelo de madera, cuando la joven apache decidió moverse un poco por la casa, probando si sus piernas podían sostener algo más que miedo. Cada paso era una conversación silenciosa entre su cuerpo y su memoria, como si buscara permiso para existir dentro de un espacio que no era suyo. El ranchero, arreglando herramientas junto a la puerta, notó el movimiento sin voltear por completo, permitiéndole caminar sin sentir que era observada, pero atento a cualquier gesto que indicara cansancio o temor. Ella tocó con las yemas de los dedos la orilla de la mesa, sintiendo la textura áspera del pino gastado. Y luego volvió hacia el banco donde había pasado la mañana. El ranchero se giró apenas y señaló el plato que había dejado cerca del fogón. Una porción pequeña de pan y un poco de carne desmenuzada. Pero al ver la forma en que la joven dudaba, como si cualquier alimento pudiera convertirse en deuda, él retrocedió y se inclinó para guardar una cuerda en un cajón, dándole el espacio que necesitaba para decidir por sí misma. Ella se acercó al plato con pasos suaves, observándolo como si fuera un objeto extraño, y al tocar la madera caliente del borde, sintió un nudo en la garganta. Hacía días que no comía sin presión, sin vigilancia, sin el peso invisible de un peligro cercano. Tomó un trozo de pan y lo llevó a la boca con cautela, como si temiera que el simple acto de comer despertara a alguien que la castigaría. Pero nada ocurrió. Salvo el silencio amable de la casa, un silencio que la abrazaba sin pedir nada a cambio. Él siguió trabajando, acomodando herramientas, limpiando el polvo de sus botas, pero era evidente que escuchaba cada respiración de ella, no por control, sino por responsabilidad humana. Cuando terminó de comer, se quedó quieta, mirando el humo que subía en espiral desde el fogón, y fue ahí donde sucedió la fricción del capítulo. Un recuerdo la atravesó sin aviso. Un destello breve, cruel, que la obligó a tomar aire bruscamente y llevarse una mano al costado, como si un viejo golpe volviera a doler. El ranchero giró con la rapidez silenciosa de alguien acostumbrado a notar lo invisible, pero se detuvo antes de llegar a ella, con las manos suspendidas en el aire, esperando, ofreciendo ayuda sin tocar. La joven apretó los labios, conteniendo un temblor que ya no era físico sino emocional. Y sin mirarlo directamente murmuró: «No puedo volver. Allá», con una voz que parecía venir desde un rincón oscuro de su alma. El ranchero bajó las manos lentamente, como si esa frase pesara lo suficiente para pedir silencio, y luego se apoyó en el borde de la mesa, dejando una distancia prudente pero firme. «No necesitas contarlo», dijo con un tono que no era suave ni duro, sino honesto. «Solo necesitas descansar». Y esas palabras, tan sencillas, tan poco intrusas, hicieron que la joven tragara saliva con dificultad, como si su garganta hubiera olvidado cómo recibir compasión. Pero algo dentro de ella necesitaba ser dicho, aunque fuera mínimo. Así que murmuró una segunda frase, pequeña pero más clara. «No debería quedarme, pero no puedo volver», repitiendo sin saberlo la echo line destinada para este capítulo. Él escuchó sin moverse, sin buscar explicación ni detalles, como quien honra un secreto que no ha sido confiado del todo, y luego realizó un gesto que no era orden ni ofrecimiento. Tomó una manta del respaldo de una silla y la dejó sobre el banco, sin extenderla, sin acercársela directamente, solo indicándole que tenía derecho a ese pequeño consuelo. Ella la observó, dudando entre tomarla o dejarla, pero al final la colocó sobre sus piernas con manos lentas, como si el calor de la tela fuera más extraño que el frío del exterior. Ocurrió entonces la shift pulse del capítulo. El ranchero se sentó por primera vez, no cerca, pero tampoco lejos, en una silla al otro lado de la mesa, compartiendo el mismo espacio sin hacer que ella sintiera que debía tensarse. La joven levantó la vista apenas, viendo la forma en que él descansaba los brazos sobre sus rodillas, quieto, presente,
como alguien que instala calma sin siquiera intentarlo. Fuera, el viento golpeó suavemente las paredes, y la lámpara proyectó sombras largas sobre la madera, dando al lugar un aspecto más cálido, más habitado. En ese fade final, ella respiró un poco más hondo, aceptando que, por primera vez, su dolor no estaba siendo interrogado. Estaba siendo permitido, y eso era un refugio más grande que cualquier techo. El cielo comenzó a tornarse gris desde temprano, pero no el gris suave de una mañana nublada, sino ese tono espeso y amenazante que anuncia una tormenta capaz de arrastrar polvo, recuerdos y viejos temblores. La joven apache lo sintió antes incluso de mirar por la ventana. El viento cambió, golpeando la madera con ráfagas cortas que hacían vibrar la casa, y su cuerpo reaccionó como si una mano invisible la sujetara por el pecho, devolviéndola a noches donde el miedo la hacía correr sin pensar. El ranchero, al notar el primer sobresalto en sus hombros, dejó lo que estaba haciendo, remendar una rienda desgastada, y se acercó a la ventana para asegurarla, no para asomarse al exterior, sino para evitar que un portazo brusco la hiciera encogerse de nuevo. Ella intentó mantenerse firme, respirando hondo, pero cuando el primer trueno retumbó lejano, sus dedos se apretaron contra los bordes de la manta y el temblor regresó sin permiso. Un temblor que no venía del frío, sino del recuerdo. Él lo vio y bajó la mirada, comprendiendo sin preguntar. Tomó entonces un manojo de leña seca y encendió el fuego del hogar con movimientos lentos, controlados, como si cada chispa fuera una promesa silenciosa de que nada en ese espacio iba a romperse sin su consentimiento. La lluvia cayó de golpe, golpeando el techo como si quisiera entrar por la fuerza, y la joven retrocedió hasta la pared, respirando demasiado rápido, con los ojos fijos en la puerta como si esperara que alguien la cruzara. El ranchero, sin acercarse, realizó su primer gesto de refugio de la noche. Movió un banco junto al fuego y lo dejó ahí, dándole un lugar donde sentarse sin sentir que estaba siendo vigilada ni obligada. Ella lo miró, dudando, pero la siguiente ráfaga de viento la hizo avanzar un paso, luego otro, hasta que se sentó al borde del banco, manteniendo la manta sobre su cabeza como si pudiera protegerla del pasado. Él, viendo cómo sus manos temblaban, tomó una olla pequeña y calentó agua, mezclándola con unas hierbas secas que tenía guardadas para noches frías. El olor se extendió por la casa como un susurro calmado, y cuando colocó la taza en el suelo, entre él y ella, no demasiado cerca, no demasiado lejos, la joven la tomó con ambas manos, sintiendo el calor correr por sus palmas mientras su respiración empezaba a estabilizarse. Pero la tormenta no cedía. Un trueno más fuerte hizo vibrar los cristales de la ventana, y ella se cubrió los oídos, encogiéndose contra el banco como si buscara hacerse invisible. El ranchero se incorporó, no para tocarla, sino para cerrar la puerta secundaria que daba al corral, asegurando que ningún golpe de viento la abriera de repente. Luego regresó al fuego, ajustó las brasas y movió el caldero para que el calor se distribuyera mejor, creando una luz más constante que, sin decir nada, decía: «Estoy aquí, no estás sola». Entonces ocurrió el signature compassion move de este capítulo. Él tomó la manta limpia que ella usaba y la acomodó sobre sus hombros sin tocar su piel, bajando la tela con un cuidado tan preciso que parecía más un acto de respeto que de ayuda. La joven cerró los ojos con un suspiro largo, y ese suspiro, leve pero profundo, rompió la tensión del aire como una cuerda que por fin dejaba de tensarse. La fricción del capítulo llegó cuando la lluvia comenzó a entrar por una rendija del marco, goteando sobre el piso. Ella, sobresaltada, se levantó de golpe, retrocediendo hacia el rincón, con la respiración tan corta que parecía perderse. Él no se acercó. Caminó hacia la rendija, colocó un paño doblado y reforzó la madera con un listón sin mirar atrás hasta terminar. Cuando finalmente la observó, lo hizo con una calma tan grande que parecía sostener el aire mismo. «La casa aguanta», dijo con voz baja, «y tú también». Y esas palabras,
tan simples, tan limpias, hicieron que ella bajara la manta y dejara que su espalda tocara el banco, como si por primera vez en toda la tormenta encontrara un suelo firme donde posar el alma. La Shift Pulse llegó cuando ella, en un acto pequeño pero sincero, dejó la taza vacía sobre el suelo y murmuró: «Aquí no duele tanto». Una frase que no explicaba nada, pero lo decía todo. Él asintió despacio, reconociendo la verdad detrás de sus palabras, sin pedir más. El fuego se estabilizó, la lluvia comenzó a sonar menos violenta, y en ese fade final, la casa entera pareció respirar con ella, dejando claro que, aunque la tormenta siguiera afuera, adentro había comenzado a formarse algo que no tenía nombre, pero sí refugio. La tormenta continuó durante la madrugada, pero la casa ya no temblaba como antes. Era la joven Apache quien comenzaba a ceder, no ante el miedo esta vez, sino ante el cansancio profundo que llevaba días escondiendo. Y cuando intentó ponerse de pie para ayudar a recoger un cubo de agua filtrada, sus piernas fallaron sin aviso, obligándola a apoyarse en la mesa con un jadeo seco que no logró disimular. El ranchero reaccionó al instante, pero se detuvo antes de acercarse demasiado, con las manos suspendidas en el aire como si temiera romper la poca confianza que habían construido. Y solo cuando ella volvió a tambalearse, lanzó una mirada rápida al fuego, evaluando el calor del ambiente. Y luego tomó una decisión que sabía que tendría un costo personal. De un estante alto sacó su última reserva de medicina. Una mezcla de hierbas que él guardaba para sus propias fiebres. Esas noches donde el trabajo en el campo le abría heridas que nadie veía. Y la colocó sobre la mesa sin esperar que ella aceptara. La joven, respirando con dificultad, notó el temblor leve en su propia mano al intentar estabilizarse. Y el ranchero entendió que ya no era solo agotamiento. La fiebre había comenzado a elevarse, empujando un brillo húmedo en sus ojos y un calor irregular en sus mejillas. Él prendió más fuego. Colocó una olla pequeña con agua y vertió la medicina dentro, moviendo la mezcla con una cuchara de madera mientras la casa olía a hojas amargas y tierra seca, ese aroma antiguo que siempre anunciaba tiempo para sanar. La joven observaba en silencio, sorprendida de que alguien sacrificara algo valioso por ella sin pedir nada a cambio. Y cuando él dejó el cuenco cerca de sus manos, retrocedió 2 pasos exactos, asegurándose de no tocarla ni un solo segundo mientras ella lo tomaba. Su respiración estaba más corta, y un pequeño escalofrío le recorrió la espalda, obligándola a sentarse de nuevo en el banco, mientras la luz del fuego hacía brillar el sudor que comenzaba a aparecer en su frente. El ranchero la cubrió con la manta, realizando su Signature Compassion Move, con un cuidado que parecía casi un rezo, acomodando los bordes sobre sus hombros sin rozar su piel. Y cuando ella cerró los ojos, no de miedo sino de alivio, él se dio cuenta de que ese gesto era ahora parte del camino que compartían. La fricción del capítulo llegó cuando ella quiso hablar. Quizás para disculparse o para explicar algo que él no necesitaba saber, pero solo logró murmurar un «lo siento», apenas audible antes de llevarse una mano al pecho por el dolor y el cansancio. Él negó lentamente con la cabeza, con la misma firmeza silenciosa con que se detiene un caballo asustado, y respondió con una frase tranquila que parecía sostener el aire alrededor. «No tienes nada que disculpar». Y esa verdad cayó sobre ella como un abrigo más cálido que la manta. La fiebre comenzó a aflojar poco a poco mientras bebía la mezcla, y el ranchero, consciente de lo vulnerable que estaba, se quedó sentado en el suelo, apoyado contra la pared opuesta, manteniendo suficiente distancia para no intimidarla, pero suficiente presencia para que ella supiera que no caería sola. La Shift Pulse surgió cuando ella abrió los ojos un segundo, y lo buscó, no con miedo ni con distancia, sino con algo que parecía un reconocimiento sincero, un pequeño puente que no necesitaba palabras. Él sostuvo esa mirada sin adueñarse de ella, solo permitiendo que existiera. Y cuando la tormenta finalmente comenzó a apagarse, dejando el techo húmedo y el aire tibio,
La joven se recostó lentamente y respiró por primera vez sin que la sombra del peligro le oprimiera el pecho. En el fight de la noche, con el fuego ardiendo suave y la casa en silencio, el ranchero entendió que la misericordia no solo protege a quien la recibe, también cambia para siempre a quien decide ofrecerla. La tormenta había dejado tras de sí un silencio húmedo, un aire cargado de olor a tierra y hojas mojadas, y cuando la joven apache abrió los ojos esa mañana, aún envuelta en la manta y con la fiebre disminuyendo, vio al ranchero sentado junto a la puerta, no dormido, sino en esa quietud que tienen los hombres acostumbrados a vigilar más con el alma que con los ojos. Él se levantó apenas al notar que ella despertaba, pero no avanzó. Solo ladeó la cabeza como preguntando si podía acercarse o si debía mantenerse en la distancia segura que había respetado desde el principio. Ella intentó incorporarse, y aunque su cuerpo respondió con más firmeza que durante la noche, seguía temblando por dentro, como si cada movimiento despertara ecos de un mundo que no la había tratado con misericordia. El ranchero, viendo ese leve temblor, se acercó hasta la mesa y dejó allí una taza con agua tibia, pero regresó a su punto habitual, mostrando que no la tocaría ni siquiera en su fragilidad, y esa decisión silenciosa hizo que ella tomara aire con más libertad. Sin embargo, no todo estaba resuelto. Mientras bebía, se escucharon voces afuera, voces de dos vecinos que se acercaban para hablar con el ranchero, y el solo sonido de pasos desconocidos tensó su cuerpo, obligándola a llevar la manta hasta el cuello como si fuera un escudo. Él lo notó de inmediato, y salió antes de que los hombres llegaran al porche, cerrando la puerta con suavidad para que ella no escuchara de más. Pero las paredes de la casa eran delgadas, y las palabras, aunque bajas, alcanzaron a colarse entre las rendijas. ¿Quién es? ¿Por qué está aquí? ¿La trajeron de esas tierras donde hubo pelea? El tono no era violento, pero sí cargado de prejuicio, y la joven encogió los hombros, sintiendo cómo el miedo avanzaba de nuevo por su espalda, recordándole que los juicios ajenos siempre habían sido sus cadenas invisibles. El ranchero mantuvo la voz firme pero tranquila, esa firmeza que no se usa para pelear, sino para no retroceder. «Está aquí porque necesita un lugar», dijo, y luego añadió algo que ella sintió más que escuchó. «Y mientras esté bajo mi techo, no se le falta el respeto». Las voces dudaron. Hubo un silencio breve, luego pasos retrocediendo, y la joven comprendió que él no había alzado la voz, no había amenazado, no había buscado imponer fuerza. Había hablado desde una verdad que no requería demostrar nada. Cuando la puerta se abrió y él volvió a entrar, ella lo miró con una mezcla de gratitud y desconcierto, porque nunca antes alguien había respondido por ella sin reclamar poder sobre su vida. Él se quitó el sombrero, lo dejó sobre la silla y, por primera vez desde que ella había llegado, se permitió sentarse frente a ella, no con autoridad, sino con honestidad, como dos personas que comparten el mismo aire por razones que ninguno había planeado. «No quiero ponerte en peligro», murmuró ella, y sus palabras temblaron como hojas bajo viento. Él negó despacio, con un gesto que parecía llevar años de convicciones quietas. «La casa no es casa si uno no puede proteger lo que respira dentro», dijo, sin heroísmo, sin dramatismo, solo como una verdad natural. Fue entonces cuando ocurrió la shift pulse del capítulo. La joven no retrocedió ante sus palabras, no buscó la puerta ni escondió el rostro, sino que levantó la manta que cubría sus hombros y la sostuvo con manos más firmes, como si por fin aceptara que ese techo no era una trampa, sino un lugar donde su nombre no era deuda ni peligro. El ranchero se levantó para avivar el fuego, moviendo la leña con la misma calma con la que había respondido a los vecinos, y mientras el calor llenaba la habitación, ella apoyó la espalda en la pared y permitió que su respiración se acomodara al ritmo seguro del hogar. En el fight final, mientras la lluvia rezagada golpeaba el techo con suavidad, ella entendió que el hogar digno del que hablaban no era un edificio,
Era la manera en que él la miraba sin pedirle nada a cambio. La mañana siguiente trajo una claridad incómoda, de esas que dejan ver demasiado. El cielo estaba limpio, el aire frío, el barro seco pegado al porche, y la joven apache, que ya caminaba con más firmeza, sintió que la luz del día la exponía más que protegía. El ranchero salió temprano a revisar el corral, pero no llegó lejos antes de notar que 3 jinetes se acercaban por el camino, hombres del pueblo cercano, esos que siempre creían tener derecho a juzgar lo que ocurre en las casas ajenas. Ella los vio desde la ventana y el miedo, tan dispuesto a dormir durante la noche, despertó como un animal enjaulado, haciéndole retroceder hasta la pared con la manta apretada contra el pecho. El ranchero caminó hasta la cerca con un paso tranquilo, pero firme, como quien sabe que la paz debe sostenerse con presencia, no con fuerza. Los jinetes desmontaron con aire de hombres que venían a averiguar, y uno de ellos, el de voz más áspera, lanzó la primera piedra disfrazada de pregunta. «Dicen que trajiste a una apache. ¿Es verdad?» Era una frase vestida de curiosidad, pero la joven, incluso desde dentro, sintió la agresión escondida en cada sílaba. El ranchero no respondió de inmediato, y ese silencio breve tensó el aire más que cualquier palabra, porque él no estaba buscando una excusa ni una historia para justificar lo que había hecho. Finalmente dijo, «Está bajo mi techo». Y esa simple frase hizo que el ambiente cambiara, porque no era explicación, era declaración. Otro de los jinetes escupió al suelo, murmurando algo sobre problemas ajenos y gente que trae desgracias. Y la joven, escuchándolo desde la sombra de la puerta entreabierta, sintió que el pasado volvía a pisarla, empujándola hacia la necesidad de huir antes de convertirse de nuevo en carga. Pero entonces, el ranchero se adelantó un paso, ese paso justo, medido, que marca un límite sin romperlo. Y fue ahí donde realizó el Signature Compassion Move, no hacia ella, sino hacia los hombres, señalando la puerta sin tocarla, mostrando que la manta sobre sus hombros, el agua que bebía, el espacio donde dormía, eran su responsabilidad. El gesto era simple, casi doméstico, pero puesto en público, frente a quienes la cuestionaban, se convirtió en una afirmación de dignidad. Me ocupo de quien necesita refugio, y eso no es asunto de ustedes. Los hombres intercambiaron miradas incómodas, porque no esperaban firmeza sin violencia, ni calma sin miedo. Y uno de ellos intentó suavizar su tono. Aunque su prejuicio aún se arrastraba entre las palabras, ¿y si trae peligro detrás, ¿Y si alguien viene buscándola? Fue entonces cuando ocurrió la Echo Line destinada a este capítulo. El ranchero levantó la barbilla y dijo, con una voz que no necesitó elevarse, «Nadie vuelve a perseguirte aquí, no mientras yo esté». La frase cruzó el aire como una cerca recién levantada, y la joven, al escucharla desde dentro, sintió como el miedo dentro de su pecho se detenía, no porque él prometiera algo imposible, sino porque hablaba desde la verdad, desde esa firmeza tranquila que no exige nada a cambio. Los jinetes no tuvieron réplica. Uno carraspeó, otro miró hacia el suelo. El tercero montó de nuevo sin decir palabra, y al cabo de unos segundos se alejaron con la misma confusión con la que habían llegado. Vencidos por una calma que no supieron desafiar, el ranchero se quedó allí, de pie, observando la polvareda que dejaban atrás, y solo cuando estuvo seguro de que se habían ido, regresó a la casa, donde encontró a la joven con la espalda contra la pared y la manta apretada entre los dedos. Pero esta vez, cuando él cruzó la puerta, ella no retrocedió, sino que levantó la vista con un temblor distinto, no de miedo, sino de incredulidad, como si no comprendiera que alguien hubiera puesto su voz por delante para protegerla sin reclamar derechos sobre ella. La Shift Pulse surgió cuando ella, con un hilo de voz, dijo, «Pensé que iba a tener que irme». Y él respondió, con la serenidad de siempre, «Un hogar no te echa cuando más lo necesitas». El Fate llegó mientras ella, por primera vez desde que llegó,
dejó caer los hombros, permitiéndose habitar el espacio sin sentirse intrusa. Y el ranchero, sin necesidad de palabras, supo que ese día el mundo había perdido parte de su fuerza sobre ella. La tarde avanzó con un sol suave que hacía brillar las tablas del porche, como si la lluvia hubiera pulido cada superficie. Y la joven apache, todavía con la manta en los hombros, salió apenas un paso fuera de la casa cuando el ranchero se alejó a revisar las cercas. No era valentía, era una curiosidad tímida que le nacía por primera vez desde que puso un pie en aquel valle. Y se quedó allí, quieta, respirando el olor a heno húmedo y madera tibia, como si fuera la primera bocanada que no le dolía. Mientras observaba el corral a lo lejos, vio a la mujer mayor del rancho vecino acercarse con un balde de leche. Una mujer dura de rostro y fuertes manos que la había mirado con desconfianza el día anterior, pero que hoy caminaba con un ritmo distinto, más lento, más considerado. La joven se tensó al verla acercarse, llevando una mano a la manta como reflejo, pero la mujer mayor se detuvo a una distancia prudente. Miró la casa, miró el cielo, y luego dejó el balde en uno de los escalones sin decir palabra. Solo un gesto breve, una inclinación mínima de cabeza que no era saludo. Era reconocimiento. La joven bajó la mirada, sin saber si debía tomarlo o dejarlo, pero cuando la mujer se alejó sin exigir respuesta, entendió que no era un regalo ni una prueba. Era la forma en que la tierra y sus mujeres decían: «Te hemos visto, y no eres una amenaza». Minutos después, un niño del valle pasó corriendo. Se detuvo al verla y observó la manta que llevaba puesta, y en vez de retroceder, levantó la mano con un gesto torpe de saludo. Ese tipo de gesto que no pesa, pero sí cambia el aire alrededor. El ranchero regresó justo a tiempo para presenciar cómo la joven respondía al gesto del niño, apenas levantando los dedos, un movimiento pequeño pero lleno de una luz que no había tenido en días, y comprendió que la comunidad empezaba a verla no como un peligro, sino como alguien que había decidido vivir sin hacer daño. Cuando él subió al porche, ella no huyó hacia adentro, no se escondió detrás de la puerta, sino que lo esperó allí, de pie, con las manos recogiendo la manta a la altura del pecho, y al verlo tan tranquilo como siempre, permitió que ese silencio compartido se volviera más liviano. El ranchero, en un reflejo natural, miró el balde que la mujer había dejado y luego a la joven, preguntando con los ojos si quería que él lo tomara, y ella asintió con un temblor leve, aceptando ese acto como quien acepta que ya no está a solas contra el mundo. Él entró con el balde a la cocina y lo dejó en la mesa, pero antes de alejarse, acomodó la manta sobre sus hombros con su signature compassion move, suave, respetuoso, ni un milímetro de invasión. Y ella soltó el aire que llevaba retenido, permitiendo que ese gesto se grabara como la prueba más clara de que no era una carga. Era alguien que merecía cuidado. Fue entonces cuando surgió la shift pulse del capítulo. Ella dio un paso más dentro de la casa, no por refugio, sino por pertenencia, porque, por primera vez, sintió que no estaba ocupando un lugar prestado, sino un espacio que la tierra, la comunidad y ese hombre estaban dispuestos a compartir. El sol comenzó a esconderse detrás de las colinas, iluminando el umbral con un brillo dorado que hacía parecer que la casa respiraba con calma. Y en ese fade final, con la tarde desvaneciéndose y la calma extendiéndose como una manta nueva, quedó claro que el hogar digno del título no era una promesa del ranchero. Era una verdad que ya estaba tomando forma a su alrededor. El amanecer llegó sin prisa, con ese tono dorado que se desliza por la tierra como una bendición silenciosa. Y cuando la joven apache abrió los ojos, la casa ya estaba llena de un calor suave que no venía solo del fuego, sino de la quietud de un lugar que había decidido aceptarla. El ranchero estaba afuera, partiendo leña con movimientos lentos, no porque necesitara más madera, sino porque el día parecía pedir gestos sencillos, esos que dan ritmo a una vida en paz. Y ella, aún con la manta sobre los hombros, salió al porche sin temor de ser vista, apoyándose en el poste como si hubiese vivido allí desde siempre.
El aire estaba limpio, la tierra húmeda, y los pájaros cruzaban el cielo en silencios intermitentes que no la asustaban, sino que le daban la certeza de que su cuerpo ya no reaccionaba como si el peligro estuviera al acecho. El ranchero la vio desde el claro y no se acercó de inmediato. Solo bajó el hacha y la clavó en el tronco, manteniendo la distancia que siempre respetaba, pero con una expresión que decía más que cualquier palabra. Una expresión que contenía reconocimiento, calma y un futuro sin exigencias. Ella avanzó 2 pasos, luego otros 2, hasta detenerse al borde del porche, y él, entendiendo sin necesidad de señales, caminó despacio hacia ella, no como protector ni como dueño del lugar, sino como alguien que ofrecía un presente sin condiciones. Cuando quedaron frente a frente, la joven respiró hondo, sintiendo el olor a madera recién cortada mezclarse con el perfume tenue de la mañana, y fue entonces cuando ocurrió la última echo line del viaje. Con una voz tranquila, más fuerte que en cualquier otro capítulo, murmuró: «Ahora sí tengo dónde volver», repitiendo la verdad que había estado creciendo dentro de ella desde que cruzó por primera vez esa puerta. El ranchero incluyó un pequeño gesto, apenas un leve movimiento de cabeza, como quien acepta una promesa sin necesidad de sellarla con palabras, y sin tocarla, sin romper ninguna de las fronteras que la habían mantenido a salvo. Acomodó la manta sobre sus hombros por última vez con su signature compassion move, otorgándole ese cierre que solo los gestos pueden dar. La casa, bañada en luz dorada, parecía más grande, más viva, como si el amanecer hubiera ensanchado las paredes para hacer espacio a su nueva habitante. Y ella, sintiendo por fin la tranquilidad de un lugar que no pedía explicaciones, dio un paso hacia adentro con la certeza de que ya no estaba de paso, sino en un hogar que la dignificaba. El fade se dibujó en el sonido suave del viento moviendo las hojas del roble cercano, en la forma en que ella dejó caer la manta sobre una silla sin miedo, y en cómo él regresó a partir leña sabiendo que, desde ese momento, la casa no estaba solo habitada, estaba compartida. Y mientras la luz completaba su ascenso, quedó claro que esta historia no terminaba con promesas ni discursos, sino con la verdad más simple del mundo. A veces, la misericordia construye hogares donde antes solo había heridas. A veces, un hogar empieza en el gesto de alguien que decide no tener miedo de tu dolor. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para más historias que sanan el alma. ¿Tú habrías abierto la puerta o habrías mirado hacia otro lado?